Al filo de la intriga. La leyenda negra de los Borgia. Existen muchos rumores, historias y leyendas oscuras que involucran al apellido Borgia, situando a esta familia como una de las más infames de Roma. Si bien esta ciudad renacentista tiene reputación de haber albergado a muchas familias ricas y poderosas que eran capaces de hacer todo con mantenerse en el poder, ninguna de estas tiene tanta mala fama como la de los Borgia. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Desde los chantajistas Medici hasta los crueles Sforza. Ninguno de estos apellidos se equipara con los diversos relatos que involucran incesto, adulterio y asesinato. Aquellas historias que rodearon a la familia más infame de la Italia renacentista. Pero ¿son realmente historias verídicas o son rumores que exageraban la realidad? Volvamos en el tiempo, a una Europa que recién comenzaba a superar los estragos de la peste bubónica. La sociedad estaba aprendiendo de los errores que facilitaron la epidemia y se buscó una transición a la modernidad. Aquí comenzó la época del Renacimiento, cuando los europeos renunciaron a los métodos feudales y medievales, enfocándose en las artes y en la cultura. Italia fue la cuna del Renacimiento. Y la élite italiana disfrutó en grande del cambio de las ciudades. De la rústica madera al reluciente mármol. De los refinados banquetes a las pomposas fiestas que se impusieron como tradición. No obstante, no todas las clases florecían de igual manera que los ricos y poderosos. Apenas en Roma se podía vivir. Sumida en un caos, el peligro arremetía por doquier. Había asesinatos a diario y los robos se daban a cualquier hora. Ante esto, la figura del Papa era quien podría poner orden en todo el descontrol. Por lo que muchos papas hicieron el intento por reformar y reconstruir la ciudad para devolverla a la gloria que alguna vez tuvo. No obstante, bajo el reinado de Sisto IV, Roma presenció su mayor decadencia. Y esto persistió hasta el final del papado de su sucesor, Inocencio VIII. Cuando este último murió, era necesario un nuevo líder. Alguien joven, enérgico y ambicioso, que pudiese transformar la ciudad. Y ese era Rodrigo Borgia. Había servido como cardenal durante 36 años y era un gran diplomático. Era el sobrino del querido Papa Calixto III. Este, durante su papado, nombró cardenal a su sobrino predilecto, Rodrigo, quien supo aprovechar su posición para forjar su carrera y hacerse de riquezas. La reputación de los Borgia ya estaba comprometida desde ese entonces. No obstante, Rodrigo llegaría a ser papa con el nombre de Alejandro VI. Y fue representado como el papa más cruel y taimado de todos los tiempos. Uno que se abrió paso hasta la cima mediante los sobornos y que llevó a cabo negocios ilegales en su palacio sagrado. Y hay una parte cierta en todo esto. La subida de Rodrigo al poder no fue accidental. Fue planificada y elaborada por él mismo y por su propio tío, Alfonso de Borgia, quien fue el Papa Calixto III. Cuando este último tenía 80 años, fue ordenado como papa, pero se aseguró que su joven sobrino estuviera encaminado a seguir su legado. A los 16 años, Rodrigo ya había sido ordenado para celebrar el oficio eclesiástico. Con tan solo 25 años, fue ordenado cardenal y siguió prosperando dentro de la Iglesia por más de 30 años. Posteriormente, fue hecho vicecanciller de Roma. Luego, obispo de la diócesis de Valencia y después, general en jefe del ejército pontificio. Cuando Calixto III murió, Rodrigo no se precipitó y esperó su tiempo para convertirse en papa, sirviendo a los sucesores de su tío y aumentando su fortuna personal. Todo aquel poder fue conseguido mediante influencias, sobornos e intrigas.
Todo gracias a que era hábil en manipular a las personas y no tenía problemas en no cumplir ciertas normas que no lo ayudaban a conseguir sus propósitos. Desde aceptar sobornos para aprobar o anular matrimonios hasta falsificar documentos enteros, Rodrigo estaba dispuesto a hacer muchas cosas si le ofrecían el suficiente dinero. Y no solo eso, pues la otra debilidad del religioso era su lujuria. Se cree que tenía varios hijos ilegítimos y un gran harén de amantes para él solo. Fue Banu Sadei Catanei, la más famosa de sus acompañantes, quien le dio los hijos más conocidos en su historia: César, Juan, Lucrecia y Jofre. Y pese a que era irresponsable con sus amoríos, se aseguró que a todos sus hijos no les faltaran comodidades, asegurando matrimonios poderosos y dejándoles grandes porciones de tierras. Al morir Inocencio VIII, la posición de Rodrigo estaba asegurada, gracias a la influencia de otras familias poderosas en Italia. Por ejemplo, Ascanio Sforza recibió el cargo de vicecanciller por parte de Rodrigo. Y su familia recibió una gran cantidad de dinero por parte de los Borgia como una cortesía. Pero no podemos atribuir toda la corrupción solamente a las familias de poder. A muchos cardenales y a otros religiosos les convenía que Rodrigo ascendiera. Y por si fuera poco, sus rivales en el juego por el poder también hacían lo mismo. Compraban votos, sobornaban y chantajeaban por posiciones. Fueron 8 poderosos cardenales de familias muy influyentes los que se opusieron férreamente al ascenso de Rodrigo Borgia al papado. Si bien ya la población romana veía con cierto recelo el hecho de que alguien nacido en el extranjero tomase las riendas del papado de Roma, las razones por las que los más poderosos trataron de evitar la llegada de Rodrigo al poder no eran tan simplistas ni mundanas. Sobre el cardenal Borgia habían llovido muchas acusaciones de corrupción y sobornos, no solo dirigidas a la familia Sforza, sino también a otras autoridades influyentes de Roma. También se rumoreaba que los Borgia habían participado, y de hecho impulsado, la compra-venta de bienes eclesiásticos a cambio de favores de índole espiritual y de poderío dentro de la esfera de influencia de la curia romana. Sin embargo, no había evidencias reales de tales acusaciones y lo más probable es que Rodrigo terminase llegando al poder mientras se apoyaba en el respaldo de los Sforza. En todo caso, cuando Rodrigo ascendió al poder, su primera acción fue limpiar la ciudad, dividiendo los distritos, nombrando comisarios y castigando a los criminales. También realizó grandes esfuerzos por contentar a los ciudadanos, haciendo festejos para ricos y pobres e incluso creando una flota naval. Con Rodrigo en el puesto más poderoso en el mundo, el dominio y el legado de la casa de los Borgia no dejaba de aumentar. Pero sabía que su familia no podía ser fuerte en solitario. Por ello, organizó matrimonios para sus hijos y así potenció sus alianzas. Su herramienta política más grande tal vez fue su hija Lucrecia. Su padre firmaba contratos de matrimonio desde su niñez y luego los invalidaba cuando surgía una opción mejor. Logró casarla con Giovanni Sforza, pero retrasó la consumación hasta encontrar un mejor prospecto para después anular el matrimonio. Aquella anulación causó que sobre Lucrecia llovieran muchos rumores, los cuales involucraban incesto, orgías e hijos ilegítimos. Mientras tanto, Rodrigo decidió casarla con Alfonso de Aragón. Pero esta unión era un obstáculo para uno de sus hermanos, por lo que su esposo pereció en un asesinato orquestado por su propio cuñado. Y hablando de dicho cuñado, César Borgia fue considerado como un oscuro príncipe, guiado por su despiadada ambición. Rodrigo tal vez llevó a su familia por el camino de la corrupción. Pero fue César quien la tiñó de sangre. A pesar de haber hecho carrera en la iglesia, no se limitó en crearse una reputación como un hombre cruel y lujurioso. Se aprovechaba de la posición de su padre para ascender en cargos y salirse con la suya. Se le atribuye la muerte de su propio hermano
Juan Borgia, así como también la de Pedro Calderón, el presunto amante de Lucrecia, y la del príncipe Alfonso de Aragón, con intenciones de fortalecer sus lazos con Francia. Curiosamente, luego de haber alcanzado el poder, gracias a los empujes de su padre, quiso desprenderse totalmente de él, convirtiéndose en ateo. Pero aún así, seguía gozando de la inmunidad y los privilegios que le otorgaban el ser hijo de la cabeza de los Borgia. Claro, tendría todos esos beneficios, mientras Rodrigo viviese. Por último, tenemos al más pequeño de los Borgia, a Joffre. Este fue quien más intentó mantenerse en las sombras, apartado del escabroso apellido que compartía con su familia. Su matrimonio también fue orquestado por su padre, mientras él apenas tenía 12 años. Se habría de casar con Sancha de Aragón, quien tenía 16 años. A pesar de la diferencia de edad, el matrimonio fue exitosamente consumado. Pero Sancha no tenía interés en el poco ambicioso y apático Joffre. Su vista estaba en los hermanos de su propio marido. No tuvo problema en tomarlos como amantes. E incluso, las sospechas sobre el asesinato de Juan no solo habían caído sobre el infame César, sino también sobre el más tranquilo de los Borgia. Por lo tanto, no es raro que Joffre, al final, hubiese cedido a las inmorales tradiciones que corrían por su familia. Sin embargo, este hecho queda como un misterio aún no aclarado. Los Borgia también fueron señalados por asesinar, ya fuera por la daga o el envenenamiento, a quienes estorbaban sus intereses. La primera víctima fue el cardenal Orsini. Otros en la lista son el sobrino de Rodrigo, Juan Borgia, y el cardenal veneciano, Nietzsche. Ni el mismo Papa Borgia se salvó de morir envenenado, según los rumores de la época. Además, se sabe que los Borgia supieron aprovecharse de las grandes figuras del momento, aplicando sobre ellos la protección. De esta forma, la familia patrocinaba a artistas, científicos e inventores, dándoles a estos fama, popularidad y nuevas oportunidades de trabajo. A cambio, ellos debían retribuir a la familia Borgia por medio de favores íntimos y personales, como consejería y trabajos privados. Uno de los principales ejemplos de artistas que trabajaron bajo el mando de la familia Borgia es el del inventor y genio Leonardo da Vinci, pues él fue elegido por Alejandro VI para diseñar y crear máquinas de guerra que serían utilizadas durante los múltiples conflictos militares en los que Roma se había involucrado bajo el papado de Rodrigo Borgia. A pesar de la negra influencia que los Borgia habían propagado por toda Roma, este poder no evitaría que la familia se marchitase con el paso del tiempo. Con la muerte de Alejandro VI, en 1503, vino el declive de esta familia tan corrupta, oscura y controversial. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.